Bueno, no es que los seres humanos hayan tendido a creer en nada especial, sino sencillamente a lo que siempre les ha dado miedo, desde que tenemos testimonios de algún tipo arqueológicos o históricos o escritos, lo que ha dado miedo a la gente es la oscuridad, la ignorancia, el no saber, o sea, el oír un ruido y no saber lo que es ese ruido. Eso parece que produce miedo. Y ya automáticamente, por ejemplo, pues el pasar por un sitio oscuro que no se ve qué es lo que hay allí produce miedo. Entonces, cuando las cosas no se entienden, pues producen una especie de miedo. Y uno trata de superar esa angustia y ese miedo a base de buscar explicaciones. Pues las explicaciones correctas o las explicaciones convincentes se basan en conocimientos. Cuando no hay conocimientos, entonces uno, para superar su angustia y su temor, pues lo que hace es inventarse unas pseudoexplicaciones. Y estas pseudoexplicaciones, pues muchas veces se han basado históricamente en lo que han llamado los antropólogos el animismo. Es decir, hay un tipo de explicación que todo el mundo entiende, que es la explicación intencional. Es decir, todos nosotros, pues estamos acostumbrados a ser capaces de hacer cosas. Por ejemplo, esta mesa que está aquí, la mesa, digamos, no se mueve, pero yo ahora pongo mis manos y la muevo. Y ahora la vuelvo a girar en dirección contraria. Si alguien se pregunta, ¿esta mesa por qué se está girando? La explicación es porque Monsterín la está moviendo. ¿Y por qué la está moviendo? Porque quiere moverla. O sea, eso es una explicación intencional. Entonces, antes, cuando no se conocían leyes de la naturaleza, ni se conocían las fuerzas que determinan los eventos, se pensaba que detrás de cualquier cosa que ocurría había un agente intencional que la provocaba. O sea, por ejemplo, a la gente le daba mucho miedo, bueno, yo no sé si aquí en Lima no debe haber nunca tormentas, pero en algunos sitios hay tormentas y, por ejemplo, una de las cosas que se producen son rayos. Y el rayo es una cosa impresionante porque es como una especie de fogonazo tremendo que baja del cielo, además mete un ruido muy grande que es el trueno. Esto aterrorizaba a la gente. Entonces la gente mitigaba su angustia y su temor ante ese fenómeno simplemente explicándoselo de alguna manera. Y la manera es que había un agente intencional detrás que quería lanzar eso, por ejemplo, como castigo, ¿no? Y este agente, por ejemplo, para los griegos era Zeus. Zeus era el dios del rayo, Zeus tronante, porque producía los truenos. Para los romanos era Júpiter, para otros, en fin, en todas las culturas había un dios de los rayos y los truenos. Y entonces la explicación era esa. Lo mismo pasaba con las enfermedades. Ahora sabemos que si nos ponemos enfermos, pues es a lo mejor pues porque, qué sé yo, pues un virus determinado pues ha entrado dentro de nosotros y ha producido una infección, o por alguna otra razón, un defecto genético, qué sé yo. Pero antes no se sabía nada de eso. Entonces, cuando alguien se ponía enfermo, se suponía que una mala intención había intervenido para producir la enfermedad. Y algunos pensaban que eran pues una especie de brujos que tenían lo que llamaban el mal de ojo, y entonces cuando miraban con el mal ojo pues producían la enfermedad. Otros pensaban que eran dioses enfadados porque no les obedecíamos o lo que sea, y entonces como castigo enviaban la enfermedad. Otros decían otras cosas, pero el punto esencial es que el ser humano no aguanta la absoluta ignorancia y la absoluta ausencia de explicaciones. Prefiere una historia inventada y una explicación incorrecta e insatisfactoria a simplemente no tener ninguna explicación, porque el no tener ninguna explicación le produce temor y angustia. Entonces un fenómeno psicológico, y ese es el origen naturalmente de las religiones. Los dioses inicialmente pues son las fuerzas de la naturaleza, el sol, la luna, el rayo, la tormenta, la lluvia, pero concebidas como poseyendo una intencionalidad. Entonces unos conceptos, digamos, unos conceptos mixtos o mezclados, donde se concebía una cosa como, por ejemplo, la lluvia, por un lado como un fenómeno cósmico, como un fenómeno físico, pero al mismo tiempo se lo concebía como una cierta persona que tenía intenciones. Bueno, y entonces los artistas a veces, pues ya puesto a concebirle como una persona con intenciones, ya le daban una forma y le ponían una corona a la cabeza, y en fin, lo representaban como querían.
Bueno, conforme el conocimiento científico ha ido avanzando en los últimos siglos y conforme hemos ido obteniendo explicaciones que nos explican de un modo satisfactorio cómo se produce la lluvia y cómo se produce el rayo y cómo se producen las enfermedades y cómo se... en fin, y todas estas cosas, pues naturalmente la necesidad de estas pseudoexplicaciones ha ido disminuyendo y por eso pues todas las religiones en los sitios avanzados donde el conocimiento tiene un cierto nivel, pues han ido retrocediendo y están en decadencia en todas partes. Lo que pasa es que siempre hay sitios muy atrasados, bueno, no digamos algunos desiertos de estos de islamistas y tal, exaltados, que allí no saben nada de nada. En las escuelas que tienen estos islamistas, que se llaman las madrasas, toda la educación que reciben es aprender de memoria el Corán. Y en las escuelas entonces modernas, al aprendizaje de memoria del Corán, que es el libro sagrado del Islam, pues han añadido el manejo práctico de la metralleta o de la bomba. Entonces esta gente, lo único que saben de memoria su libro sagrado, y por otro lado saben manejar la metralleta y la bomba. Bueno, pues de aquí surgen todos estos terroristas islámicos. Pero estos son, aunque son fenómenos importantes y en fin, y muchas veces trágicos, pero yo diría que a nivel de nuestra civilización global son fenómenos secundarios y laterales, son más bien como bolsas de atraso que se han quedado por ahí en algún sitio y que a veces son muy peligrosas, claro. Sí, el futuro de las religiones, digamos, estas convencionales como la católica o las protestantes, o la islámica, o la judía. El futuro, vamos, el futuro a largo plazo es desaparecer, evidentemente, no tiene ningún futuro a largo plazo. Lo que pasa es que tardarán porque, por ejemplo, a las religiones, siempre a la católica, por ejemplo, le interesa mucho el tema de la educación de los niños, con razón, porque los cerebros de los niños son muy plásticos. Entonces, por ejemplo, si a ti yo te cuento una historia muy rara, te digo que, no sé, que yo soy un profeta que he bajado del cielo y que soy el hijo de Inti, no sé qué, bueno, tú vas a pensar, este tío está loco y tal. Pero eso lo vas a pensar tú. Si yo se lo digo a un niño pequeño y se lo repito varias veces, eso se va el cerebro del niño es mucho más plástico que el tuyo, o sea, el tuyo ya está como... Y el mío, claro, como anquilosado, ya es muy difícil variar. Pero el del niño está muy blandito, enseguida forma nuevas conexiones neurales y cualquier cosa que le digas, pues fácilmente la acepta y la asimila. Entonces, por ejemplo, aquí delante del hotel hay aquí esto amarillo es una gran escuela, al parecer, según pregunté,